Saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenido al canal. Y hoy seguimos hablando de la moneda Lincoln, pero en este caso será la del 2016. Pero ¿sabía que su centavo del 2016 puede valer más que su valor nominal? Pues aquí le voy a mencionar varios puntos para que pueda distinguir el Lincoln Cent del 2016, que vale mucho dinero en comparación con unos que solo vale su valor nominal. Si a usted le gusta estos tipos de videos, recuerde suscribirse y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También les recuerdo que les dejo mi dirección al final de cada video para los que desean escribirme, bueno, para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación para el canal. Muchas gracias. Seguimos con el tema y hoy no solamente veremos los detalles que debemos buscar sobre estos centavos Lincoln del 2016 para determinar si sus monedas son raras o no lo son, así como sabrán el valor de cada uno de sus monedas Lincoln del 2016. Por lo tanto, presten mucha atención a estos detalles. Primeramente hablaré del primer detalle. Una de las primeras cosas que deben buscar al observar su moneda es el acuñamiento de ceca. Aunque usted no lo crea, este detalle pequeño es importante. Esa pequeña letra en las monedas le dice dónde se produjo su moneda. El acuñamiento de ceca puede estar en diferentes partes de la moneda, pero en este caso de la moneda Lincoln del 2016, bueno, se fabricaron en las instalaciones de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, tanto en Filadelfia, Denver y San Francisco. Pero los que no lo saben, la Casa de la Moneda de Filadelfia, a veces ellos colocan el acuñamiento de ceca P en alguna de sus monedas, o sea, no en todas. Y en este caso, la moneda del 2016 no verán este acuñamiento de ceca. O sea, no tendrá ninguna letra. En eso generalmente significa que se acuñó en Filadelfia. Ya si la moneda tiene el acuñamiento de ceca D, pues indica que la moneda se hizo en Denver. Y si tiene el acuñamiento de ceca S, pues muestra que la moneda se produjo en la Casa de la Moneda de San Francisco. Y bueno, veamos otros detalles o características que debemos buscar sobre los centavos Lincoln del 2016. Número 2, esto sería la presencia o ausencia de ciertas letras, tal como la VDB en el centavo de Lincoln. Y esas letras son las iniciales del diseñador de moneda Victor David Brenner, quien creó el busto de Abraham Lincoln que se ve en el centavo, bueno, desde 1909, que de hecho sus iniciales VDB se pueden encontrar, bueno, en este caso los centavos del 2016, justo debajo del busto de Lincoln en el lado anverso, el lado de la cabeza de la moneda. Otro detalle que sería el número 3, por decirlo así, que no queremos pasar por alto, es el tipo de material que tiene la moneda. Y muchos se preguntan, ¿qué pasa con ciertos porcentajes de material que tiene el centavo del 2016? ¿No tiene un valor adicional debido a su contenido de metal? La respuesta es sí y no. La moneda Lincoln de 1982 tiene 8 variedades y algunas de estas han sido producidas para la circulación, pero tienen una composición que consiste en un núcleo de zinc recubierto de cobre y pesa 2.5 gramos. Y esto es un punto bastante importante, ya si la moneda es de mucho antes, su contenido va a ser completamente diferente.
Si bien la Casa de la Moneda de los Estados Unidos le cuesta más que un centavo ganar un centavo en estos días, en general los centavos posteriores a 1982 no se negocian por más que el valor nominal solo sobre esta base, es lo que estoy hablando. Teniendo algunos detalles en mente, vamos a ver algunos precios del Lincoln Cent producidos en Filadelfia del 2016. Bueno, si este centavo del 2016 ha estado en circulación, o sea que está usado, mire amigo, tiene un precio nominal. Bueno, a menos que tenga errores que provienen de la Casa de la Moneda. Y luego hablaré un poco de ese tema. Y esto se aplica tanto a las monedas producidas en Filadelfia, Denver y San Francisco, ¿verdad? Todo tipo de error lo vamos a hablar ahorita. Ahora, si la moneda del 2016 Lincoln Cent en estado no circulado, o sea, nuevecito, nunca ha estado en el comercio, generalmente vale entre 10 centavos y 30 centavos. Todo depende de la condición o del grado. Ya si la moneda del 2016 Lincoln Cent ha estado certificado, y le voy a mencionar un ejemplar que se considera uno de los más valiosos, o sea que significa que el precio puede variar de acuerdo al grado. Pero en este caso fue calificado como MS68RD por Professional Coin Granting Service, o sea PCGS, y se vendió por $899,95, y esto fue en una subasta del 2018. Hablaré ahora de la moneda del 2016D, el Lincoln, producidas en Denver. Y va a pasar básicamente lo mismo. Si es una moneda que ha estado en circulación usada, pues tiene un precio nominal. Si la moneda del 2016D nunca ha estado en circulación, pues generalmente también tendrá el precio de 10 centavos y 30 centavos aproximadamente. Ya si hubiera estado certificado, y le voy a dar otro ejemplo, una moneda calificado como MS68RD por Numismatic Guarantee Corporation, las iniciales NGC, pues mire, se llegó a vender uno por $1,550 en otra subasta en el 2018. Y los centavos que fueron producidos en San Francisco, como muchos de ustedes saben, fueron hechos especialmente para coleccionistas de moneda. Por lo tanto, no se supone que lo encuentren en circulación. De hecho, están hechos en espacios en blanco altamente pulidos y acuñados 2 veces con troqueles especialmente preparados en prensas de alto tonelaje para ayudar a resaltar hasta el más mínimo de los detalles. Bueno, ya si fuera que se ha obtenido una moneda típica del 2016S y valdría entre $3 a $5. Otra vez digo, a menos que sea un centavo del 2016S con errores, pues su valor va a ser diferente. O si fuera certificado. Y le voy a dar otro ejemplo de una moneda certificada que se considera uno de los más valiosos que existe. Fue calificado como PR70DCAM por Professional Coin Granting Service y obtuvo una venta de $163,50 en una venta del 2016. Y bueno, hablaré por último de 3 monedas del 2016 con errores o variedades que provienen de la Casa de la Moneda y sus precios aproximados. Recuerden que el valor también dependerá del grado de todas estas monedas que ya he hablado. Por lo tanto, serán precios aproximados. Nuevamente lo menciono. Primeramente hablaré del centavo Lincoln del 2016 con error de duplicación.
y me refiero al double die. Es verdad que hay pocos errores con duplicación conocidos o valiosos, pero traten de buscar duplicaciones visibles. Pudieran estar entre $25, $50 o un poquito más, según la ubicación y la magnitud de la duplicación. Otro error en las monedas Lincoln del 2016 son los errores descentrados. Y los centavos descentrados son coleccionables y muy populares. Su valor depende de qué tan descentrados parezcan estar estos detalles. Y bueno, pudieran valer entre $5 y hasta más de $100. Obviamente las monedas descentradas con un 40% o un 60% descentrado o un poco más que muestra la fecha completa pudiera valer mucho más. Otro tipo de error, y este sería el último del que voy a estar hablando, del 2016 con error BIE. De hecho, tengo un video que hablo abundantemente de este tema. Para los que desean verlo, dejen un comentario y les dejo el link en su comentario. Este tipo de error es una variedad que es exclusivamente de los centavos de Lincoln y es llamado de esta forma debido a una grieta vertical menor que ocurre entre las letras B y la E, donde dice Liberty, en el lado anverso de la moneda. Y estos son especialmente coleccionables cuando la grieta del troquel toma la forma de una letra mayúscula I. Y este tipo de error tiene un precio aproximado entre $5 a $15. Bueno, de todo dependiendo del grado y lo drástico del error. Y este tema es largo y extendido, lo sé, pero teniendo en mente los diferentes precios que pueden conseguir de acuerdo a dónde se produjo, si es circulado o no es circulado, también si la moneda es certificado o tiene errores o variedades, bueno, le da un mejor entendimiento para otras monedas de otros años. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que haya sido de su agrado. Y si ha sido así, pues agradezco inmensamente un like, un dedito arriba. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y recuerden que siempre les dejo mi dirección postal. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.